239 carreras, 15 años, 0 podios hasta que llegó Silverstone 2025. Nico Hülkenberg ha sido uno de los pilotos más debatidos de la Fórmula 1 moderna. Hoy vamos a repasar su carrera completa, los números, los momentos clave y al final tú decides, ¿qué tan bueno es realmente Nico Hülkenberg? ¿Qué tal, fanáticos de la Fórmula 1? Bienvenidos de vuelta al canal para ver las historias más fascinantes del mundo de la Fórmula 1. Luces fuera y vamos. Nico Hülkenberg, o más bien conocido como el Hulk, durante más de una década fue conocido como el mejor piloto sin podio de la parrilla. Después de su histórico tercer lugar en Silverstone 2025, esa etiqueta finalmente desapareció. Pero su carrera ha estado llena de altibajos, momentos brillantes y oportunidades perdidas. Hoy vamos a repasar toda su trayectoria, desde sus orígenes hasta ese momento de redención en Silverstone. Al final del video, quiero que me digan en los comentarios qué piensan ustedes. Pero antes de la Fórmula 1, conozcamos al hombre detrás del casco. Nico Hülkenberg nació el 19 de agosto del año de 1987 en Emmerich am Rhein, una pequeña ciudad en el oeste de Alemania, cerca de la frontera con Holanda. A diferencia de muchos pilotos de la Fórmula 1, Nico no viene de una familia de motorsport. Su padre Jochen es dueño de una empresa de transporte marítimo, una familia de clase media trabajadora, sin conexiones en el mundo de las carreras. Nico descubrió su pasión por las carreras de manera casual. A los 10 años, visitó una pista de karting local y desde el primer momento supo que eso era lo suyo. Él mismo lo describió así: desde la primera vuelta que hice en ese kart, tuve chispas en los ojos y me enamoré de las carreras del motorsport. Lo que siguió fue una progresión meteórica a través de las categorías menores. Ganó múltiples títulos de karting tanto en Alemania como en Europa. Su talento era evidente, pero también su determinación. Sin el respaldo financiero de una familia millonaria, cada paso hacia arriba requería resultados convincentes. Esta mentalidad de tener que ganarse cada oportunidad marcaría toda su carrera profesional. Para entender la carrera de Hülkenberg, tenemos que ver su progresión en las categorías menores. Sus credenciales fueron impresionantes. Después del karting, Nico saltó a la Fórmula BMW en 2005 y dominó la serie en su primera temporada, venciendo a rivales como Sebastián Vettel y Sergio Pérez. En 2006 participó en la serie A1 GP y nuevamente dominó en su primera temporada, ganando 9 carreras y asegurando el campeonato para el equipo alemán. Su paso por la Fórmula 3 fue más complicado. En 2007 terminó tercero detrás de su compañero de equipo, Romain Grosjean y Sebastián Vettel. Pero en 2008 se redimió, ganando el campeonato de Fórmula 3 Euroseries con un margen cómodo. En el 2009 llegó el momento definitivo, GP2. Nico dominó completamente la serie, ganando el campeonato en su temporada de debut con 2 carreras de anticipación. Era solo el tercer piloto en la historia en lograr esto, después de Lewis Hamilton y Nico Rosberg. Hülkenberg se convirtió en el segundo piloto en ganar tanto Fórmula 3 como GP2 en años consecutivos, después de Lewis Hamilton. Los expertos de la época predecían un futuro brillante. Martin Brundle dijo en televisión: un hombre destinado a grandes cosas y no puedo esperar a verlo corriendo en la Fórmula 1. Con estos antecedentes, su llegada a la Fórmula 1 en 2010 generaba grandes expectativas. Llega el año 2010 y Hülkenberg debuta con Williams junto a Rubens Barrichello. Su primera temporada tuvo momentos destacados y otros que marcaron el patrón de su carrera. En Brasil, bajo condiciones mixtas, logró algo extraordinario: pole position. Puso su Williams casi un segundo completo por delante de Sebastián Vettel. Un segundo es una eternidad en la Fórmula 1. Pero aquí está el problema. Williams estaba quebrado y tenía un coche mediocre. Cuando llegó la carrera y desapareció la lluvia, también desapareció su oportunidad de victoria. En su tercer gran premio, ya había superado a su experimentado compañero de equipo y estaba marcando puntos. Terminó la temporada 14 en el campeonato con 22 puntos, mientras Barrichello fue décimo con 47 puntos. 7 finalizaciones en puntos en su año de debut no está mal para un novato. Pero entonces llegó la decisión que muchos consideran controvertida. Williams no renovó su contrato para 2011, reemplazándolo por Pastor Maldonado, quien traía patrocinio venezolano, y Hülkenberg se quedó sin asiento. Después de un año como piloto de reserva en Force India, Hülkenberg regresó como titular en 2012. Aquí comenzamos a ver tanto su velocidad
como su mala fortuna en los momentos cruciales. Brasil 2012 es el ejemplo perfecto. Hülkenberg lideró 30 vueltas del Gran Premio. Estaba en posición de ganar su primera carrera cuando hizo contacto con Lewis Hamilton mientras intentaba adelantarlo. El resultado, penalización y oportunidad perdida. Años después, el propio Hulk admitiría: Brasil 2012 es una carrera a la que vuelvo a menudo. Debía haber sido más paciente. En 2013 con Sauber, logró clasificar tercero en Monza y terminó cuarto en Corea, defendiendo magistralmente contra Hamilton, Alonso, Button y Rosberg en coches superiores. Ross Brawn reveló posteriormente que si Lewis Hamilton hubiera rechazado Mercedes en 2013, Hülkenberg era su segunda opción para el asiento. De vuelta en Force India desde 2014, Hülkenberg estableció una sociedad exitosa con Sergio Pérez. Ambos se convirtieron en maestros del midfield, pero Pérez logró algo que se le escapaba a Hülkenberg: podios. Durante su tiempo juntos, Pérez consiguió 4 podios, mientras Hülkenberg acumulaba frustraciones. En Mónaco 2016, una estrategia de neumáticos mal cronometrada le costó una posible tercera posición que terminó siendo para Checo. 2018 fue su temporada más sólida hasta ese momento. Terminó séptimo en el campeonato, oficialmente el mejor del resto, detrás de los 3 equipos grandes, pero los podios seguían siendo esquivos. Los números de esa época muestran consistencia, múltiples finalizaciones en puntos, clasificaciones regulares en Q3, pero siempre faltaba ese último paso hacia el podio. En 2017, Hülkenberg se unió a Renault como piloto de un equipo de fábrica por primera vez. Las expectativas eran altas, pero la realidad fue diferente. Singapur 2017 fue particularmente doloroso. Después del caos en la primera vuelta, Hülkenberg estaba corriendo tercero, en posición de podio, pero una fuga del aceite lo obligó a retirarse cuando la victoria parecía posible. 2019 trajo el momento de su carrera que más nos rompió el corazón. En Alemania, su carrera en casa estaba corriendo segundo bajo la lluvia torrencial. La multitud alemana lo apoyaba, el podio estaba al alcance, y entonces perdió el control y se estrelló contra las barreras. Su reacción postcarrera fue emotiva, no sabía qué decir. Solo dijo que fue un esfuerzo fantástico hasta ese punto del equipo y de él, y luego perdió el coche. Al final de 2019, Renault anunció que Esteban Ocon lo reemplazaría para 2020. Hülkenberg se quedaba sin asiento nuevamente. Sin asiento fijo en 2020, Hülkenberg se convirtió en piloto de reserva de Racing Point, lo que siguió demostró su adaptabilidad excepcional. En Silverstone 2020, llamado con poca anticipación para reemplazar a Checo Pérez, clasificó tercero y terminó séptimo. Para el Gran Premio de Eifel, convocado apenas 4 horas antes de la clasificación, arrancó 20º y terminó octavo. Su ingeniero le dijo por radio que qué gran trabajo hizo. Esta habilidad para saltar a un coche desconocido y ser inmediatamente competitivo es extremadamente rara en la Fórmula 1 moderna. Y el 2023 marcó el regreso de Hülkenberg como titular con Haas junto a Kevin Magnussen. A los 35 años, muchos pensaban que sus mejores días ya habían pasado. Los resultados dijeron lo contrario. En 2023, con uno de los coches más lentos de la parrilla, logró clasificar en Q3 8 veces. Magnussen lo logró solo una vez esa temporada. 2024 fue aún más impresionante. Algunos ejemplos son Australia, del lugar 17 a 7. De España, del lugar 16 al quinto. Canadá, de 13º a 8º. Consistentemente extraía más rendimiento del coche del que parecía posible. En las últimas 4 carreras antes de Silverstone 2025, Hülkenberg había marcado 31 puntos, más que ambos pilotos de Red Bull combinados. Y finalmente llegamos a Silverstone 2025. Hülkenberg arrancaba 19 con su Sauber. Las condiciones de lluvia cambiaron todo. Mientras otros cometían errores, mientras los novatos se estrellaban, mientras Max Verstappen daba vueltas, Hülkenberg mantuvo la calma. Hizo las llamadas estratégicas correctas, a veces ignorando a sus ingenieros. «Quédate fuera», le decían. No haré eso», respondía Hülkenberg. Vuelta por vuelta, fue escalando posiciones.
del 19 a 10º en la vuelta 7, quinto cuando salió el safety car en la vuelta 14, cuarto cuando Verstappen se fue de largo y finalmente tercero cuando superó a Lance Stroll. Se hacía lo inesperado. Cuando cruzó la línea de meta, su ingeniero le gritó: increíble, hombre, increíble, disfrútalo, hiciste un trabajo absolutamente fantástico. Hülkenberg, con una voz quebrada, respondió que no lo podía creer. 239 carreras, 15 años y finalmente un podio. Y ahí tienen la historia completa de Nico Hülkenberg. Los números están sobre la mesa: pole positions, victorias en Le Mans, consistencia en el midfield y finalmente ese podio histórico en Silverstone. Algunos dirán que es un talento desperdiciado que nunca tuvo el coche adecuado. Otros argumentarán que los grandes pilotos encuentran la manera de brillar sin importar el equipo. Algunos verán perseverancia admirable, otros oportunidades perdidas. Los hechos están ahí. Ahora es su turno de juzgar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hülkenberg es un piloto excepcional que mereció mejores oportunidades o un buen piloto del midfield que finalmente tuvo su momento? Déjenme sus opiniones en los comentarios.